Escuderos de la vida, defensores de la familia, muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Conversatorio por la Vida. Cada espacio que se ha creado, cada invitado que hemos tenido ha sido un referente, ha sido un escudero que nos ha representado dentro y fuera del espacio público político, dentro y fuera de la Asamblea Nacional, para no solamente ser la voz de los que no tienen voz, sino ser la voz correcta de los valores familiares, de la vida por nacer y de los valores nacionales que tanto se necesita rescatar en nuestra sociedad. El invitado de hoy es un invitado muy especial porque es, diría yo, quienes más ataques ha recibido y quien más ha puesto un ejemplo totalmente valioso y rescatable y loable frente a todos estos ataques. Nuestro escudero Roberto Gómez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está hoy? ¿Sí nos escucha, Roberto? Creo que se congeló un ratito, pero solo en las grandes familias pasan estas dificultades técnicas, que no es la excepción ahora en este conversatorio por la vida, sobre todo con el invitado especial que tenemos esta tarde, nuestro escudero, Roberto Gómez. Buenas tardes, estimado Roberto, ¿cómo está hoy? Hola, hola, muy bien, encantado de estar acá juntos y poder compartir este espacio que también creo que nos hace a todos. Es un espacio creado por y para la familia ecuatoriana, por y para el rescate de los valores familiares que tanto se necesitan ahora. Hemos estado en una época muy difícil, ya lo sabemos, no está de más mencionarlo. Sin embargo, específicamente en nuestro país, en el ámbito político, hay que tocar este tema. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué los representantes pro vida, pro familia, nos interesa saber? Pues tenemos mucho que ver con todas estas temáticas que se están dando, porque son ustedes, los escuderos, esos voceros que tienen que representarnos y darnos esas luces que necesitamos ahora para poder trabajar en conjunto. Hemos tenido muchos ataques, los activistas, los referentes, toda la comunidad pro vida, pero ha sido con el apoyo, con la ayuda y el ejemplo de ustedes, nuestros escuderos, que son esos legisladores que han puesto el pecho a las balas, quienes han levantado la causa de una forma totalmente noble. Roberto, muy buenas tardes, nuevamente bienvenido. Quisiera comenzar este conversatorio con una primera pregunta. Todos sabemos lo difícil que es ser un político y manifestar de frente una postura pro vida, sobrevivir a esos ataques. ¿Cuál es la fortaleza que ha tenido Roberto Gómez para poder sobrellevar todos esos ataques y manifestar una postura por la vida y por la familia tan de frente como la ha hecho usted? Bueno, realmente yo creo que quienes estamos en la parte, digamos, política, formalmente participando en la política, tenemos que agradecerles a ustedes y a todas las personas con las que digamos, nos sentimos identificados. Si estuviéramos fuera de la política, seguramente estuviéramos participando desde el mismo espacio, ¿no? De la misma forma. Quizás unos más activos, quizás otros menos activos, pero todos deseando que haya alguien que estando en ese lugar, que estando en la asamblea, pues no tenga miedo o venza el miedo de decir lo que realmente cree. Y esto que realmente se cree que es la defensa de la vida.
Sí, entonces somos nosotros. Yo creo que el agradecimiento que tenemos que hacer es de nuestra parte a toda la comunidad ecuatoriana, a la mayoría de los ecuatorianos que quieren defender las dos vidas y que en alguna medida algunos pueden optar, porque esa es la cuestión, ¿no? Quizás nosotros, más allá de hacerlo por convicción, estamos obligados a hacerlo. Tenemos la obligación de hacerlo. Es decir, no tenemos la opción de hacerlo. En la vida política uno tiene que salir a defender aquellas cosas que cree y aquellas cosas que creemos tenemos que defenderlas también con convicción y conocimiento de causa, sabiendo que hay muchas personas que esperan que cumplamos la promesa que hicimos al llegar. Mucho escuchamos y todos hemos escuchado toda la vida, hay que pensar en que estos políticos prometen todo al principio y luego cuando llegan se olvidan o se aguantan o cambian de decisión o empiezan a calcular ciertas cosas. Y yo creo que mientras nos formábamos, mientras tuve la oportunidad de formarme en la acción política eh, y en, la organización también, y en mi comunidad y en mi familia, siempre escuchamos esto, ¿no? Siempre es la queja permanente. Hay una anécdota de que bueno, hay un discurso de que Jaime Roldós en el año 79, me parece, cuando iba a llegar, iba a correr por la presidencia, si no me equivoco, en esas fechas. Soy muy bueno para la historia, pero el fondo es lo que importa en términos de las fechas. Él decía, lo que la gente hoy quiere es agua, y repetía, la gente quiere agua, y lo decía en una tarima, y se veía un fondo y un montón de gente. El problema es que justamente han pasado 50 años de eso, 40 años de eso, y la gente sigue teniendo el problema del agua porque quienes dijeron que iban a llegar a resolverlo no lo han resuelto. Y hoy, pues cuando nosotros veamos que se necesita gente que defienda con convicción sus ideas y luego tienes la oportunidad de hacerlo, pues al llegar tienes que defender esas ideas. Y sí es una obligación moral participar en político cuando se tiene la oportunidad de hacerlo. Y también es un gusto hacerlo defendiendo estas cosas. Porque en alguna medida cuando hay alguien que está en la línea, no sé si la primera línea ni es la más relevante, pero digamos que es la más pública, y defiende estas cosas de esta forma, a veces con errores, a veces con excesos, puede ser, pero con convicción firme, el resto de personas saben que sí es posible, saben que los ataques son permanentes, saben que quienes atacan no tienen la razón, porque normalmente este tema de tolerancia en política, que hay que tolerar en el término, no se puede tolerar lo intolerable, digamos, hay que tolerar casi todo, menos lo intolerable. Si alguien tuviera las ideas de que hay que ser agresivo con las mujeres o con los niños, esas ideas no son tolerables. Si alguien tuviera las ideas de que hay que quitarle el dinero de la gente porque sí, y que eso no es tolerable, digamos. Es un nivel distinto de intolerancia que hay que tener con respecto a eso. Pero si alguien dice que hay que matar a bebés en el vientre de la madre, desmembrándolos, quemándolos o ahogándolos, pues eso no es una idea tolerable. Y hay que decirlo de esa forma, porque cuando uno empieza con los eufemismos, que uno tiene la opción de usarlos, empieza a perder el norte. Lo que se está haciendo cuando se habla de la defensa de la vida es asesinar a niños en el vientre de la madre. Y que lleva, en algunos otros casos, a asesinarlos aun cuando ya no está. Hay muchos casos que hemos visto, pues hay un intento de aborto que sale mal, la criatura sale, el bebé sale ya fuera del cuerpo de la madre y terminan dejándolo morir. O no permiten que le den las ayudas que tiene que dársele. Y termina muriéndose, que no deja de ser un asesinato eso en todo el sentido, ¿no?
Y yo creo que en ese sentido, volviendo al tema original, los ataques son casi satisfactorios, porque no hay razón detrás. Y, y quienes están del otro lado, a quienes se les dice, y yo con claridad digo, están equivocados, no porque yo tenga la razón, sino porque hay una razón, que uno se abre los ojos, la puede ver. Eh, no está bien matar a bebés adentro del vientre de la madre, ni afuera, ni en ningún lado. No está bien matar. Peor una criatura que es inocente. Y, eh, y un poco por eso yo le cuento que es satisfactorio. O sea, es algo que uno lo recibe con satisfacción. Es como, bueno, hacía mucho deporte, yo jugaba mucho fútbol, como cuando simplemente te llevas tú la bola, te la llevas bien y alguien viene por atrás a tratar de pegarte. Es que no tiene más recursos, no tiene recursos, no tiene... no, es que fue un foul técnico, entonces por eso te hice un foul cuando iba a meterle gol y te digo, sí, no va a ser un foul. El hecho de que sea técnico, el hecho de que... Sí, me amor, en un momentito. Avisado estábamos. Y, y el hecho de que sea un foul técnico no quita que sea foul. Puede ser medio justificable para algunas personas, pero estos ataques lo único que develan es falta de recursos y realmente están persiguiendo una causa que es una causa equivocada. O sea, asesinar bebés en el vientre de las madres es una causa equivocada. Yo creo que en eso se basa, ahí nace la causa provida. Eso es lo que usted acaba de escribir, es justamente los fundamentos de la defensa de la vida, porque muy aparte de lo que es una vida humana, representa un valor humano. Entonces, nuestra misión es promover todos los valores, empezando por el valor fundamental. ¿Y esto en qué nos vincula con el ámbito político, específicamente el tema de hoy? Porque si no somos capaces como ciudadanos de respetar este valor o tener las convicciones con este valor de base, pasa lo que está pasando ahora. Tenemos representantes políticos con casos de corrupción, tenemos grandes decepciones de representantes en el ámbito político. ¿Por qué? Por esa tolerancia mal aplicada en lo que no debe ser tolerable. Justamente lo que usted dice se aplica ahora. No es que es un error, no es que es un vehículo el que se importó, no es que es un solo carnet. Entonces son esas cosas que se han cedido bajo la cortina de humo llamada tolerancia, lo digo entre comillas porque es lo que ha pasado, lo que nos ha llevado a que nos digan radicales, de extrema postura política y todos los piropos, yo le digo, los piropos que nos hemos ganado y a mucha honra y a mucho orgullo, porque creo que esto responde a una necesidad, Roberto, una necesidad de decir, bueno, por Dios, si no levantamos la voz de alguna forma, vamos a seguir en lo mismo. Son años y años y años, y ¿cómo podemos ahora? Se llama ahora Provida, hace 20, 30 años en Ecuador tenía otro nombre tal vez, pero esta comunidad, esta fuerza que ahora podemos representar en un pañuelo, responde no solamente a la defensa de la vida, sino a esa búsqueda de decir, vamos por el camino, enderecémonos, vamos por ese camino correcto, defender la vida, la familia, los patrimonios, los valores cívicos, a defender la bandera, a defender la institucionalidad, la constitución. Entonces, ¿y quién mejor que ustedes para poner ese ejemplo? ¿Y quién mejor que nosotros para apoyar esa defensa? Ahora, yo sé que esto tiene un costo político, me atrevo a decirlo, porque asumir una postura, como usted lo ha hecho, en cada discurso que ha dado en el Pleno de la Asamblea Nacional, que no nos ve que aplaudimos de pie porque estamos del otro lado de la pantalla, pero tiene un costo político. Ahora, ¿cuántas personas como ustedes están dispuestas o han estado dispuestas a asumir esos ataques dentro y fuera de la Asamblea, dentro y fuera de su misma ideología política? Que es porque si representas tus convicciones, eres extremista. Y si dejas pasar, ahora lo que está pasando es culpa de políticos. O sea, palo porque haces, palo porque no haces. ¿Cómo se puede encontrar un punto medio para poder representar o asumir que esto tiene un costo político?
Y yo creo que no hay puntos medios en algunos temas. No hay puntos medios entre la democracia y el autoritarismo, no hay punto medio entre la justicia y la impunidad. Y la verdad es que no hay punto medio tampoco entre la vida y la muerte, ¿no? Para irnos un poquito más a este ejemplo de la vida, ¿no? Nosotros que nos dicen pro vida, pues es en el solo hecho de ser pro vida, pues ya están los pro muerte, ¿no? Que nunca yo no lo he llamado así, ahora estoy reflexionando, digamos, un poco en voz alta, pero, pero a fin de cuentas no hay puntos medios en estos temas. Y es algo bastante especial cuando, cuando uno dice, no, es que estos son temas de conciencia, pero si el valor, si nosotros defendemos ciertos principios que están basados en ciertos valores, y esos valores son cualidades propias de cada ser humano, que determinan a través de estos principios, que son normas de conducta, tu carácter o tu personalidad o tu comportamiento. Si nosotros defendemos estos valores y uno de los valores es la vida y otro de los valores es la propiedad, dos valores fundamentales que defendemos, la propiedad y la vida, más allá de que a algunos les guste decir liberales, que son conservadores, como quieran llamarlos. Si se defiende la vida y la propiedad, así como se defiende la propiedad, y no es que hay libertad de conciencia para votar en temas de la propiedad, pues no debería haber tampoco esa apertura tan amplia en términos de los valores cuando se trata de la vida de alguien. Este es un tema que lo reflexiono en voz alta, lo hago a modo de pregunta más que de determinación. Felizmente, estos fueron temas que originalmente cuando no me formé, cuando tuve la oportunidad de formarme en términos políticos y pude elegir cuáles eran las cosas que íbamos a representar, intenté profundizar en el tema para que al momento de llegar poder, digamos, votar dando una razón de la cual yo creo que tengo suficientes argumentos para poder sostenerla y para sostenerla en los ataques y para decir que no hay que tolerar la idea de que hay que matar gente como solución a un problema, o que hay que respetar el plan de la vida de la otra persona, y si la otra persona le quitas la vida, esa otra vida humana llega a su fin, no hay plan de vida. Entonces, todos estos temas de los valores, de los puntos medios, digamos que es legítimo para algunas personas encontrar el punto, el, ese, esos lugares comunes, donde no hay conflicto, donde no hay debate. Pero en estos temas para mí esa no es la opción. Hay gente que tiene la opción. Yo creo también que hay muchísimas otras personas. Yo todos los días trato de escuchar a toda esta gente, aunque no lo crean, ¿no? Mucha gente piensa que por lo radical uno simplemente no escucha al que piensa distinto. Hay muchísima gente, hay muchísimos pensadores, muchísimos filósofos ateos o no, que están a favor de la vida. Y también escucho a aquellos que, como Sam Harris y muchas otras personas, que es fácil ver sus debates y fácil ver sus posiciones y fácil ver todo, de por qué ellos insisten en que hay que abortar y hay que matar bebés en el vientre de la madre como una solución a algún problema. Y tengo que hacerlo, porque si constantemente no estoy escuchando la idea que puede matar a la mía, pues no estuviera haciendo tan bien mi trabajo y no estuviera realmente tan comprometido como lo estoy. Yo creo que la mejor forma, hablando de los puntos comunes, que fue un poco, o de los puntos medios, que fue con los que empezamos esta parte de la intervención, es que tienes que estar abierto permanentemente a escuchar a las mejores mentes que están ahí, que hay acceso a todas esas mejores mentes, para ver por qué ellos dicen que lo que tú crees es equivocado, ¿no? Y tienes que verlo afuera, lo buscas afuera, luego lo buscas adentro también. Porque dentro tuyo tienes una vocecita
tienes una vocecita que te dice, con la que tú tienes el conflicto también. Infórmate más. Y yo creo que es muy interesante ese proceso que uno vive. Yo cuando estudié en España, tuve la oportunidad de estudiar una maestría en España, tuve acceso a mucha gente que aquí pues no hay acceso. Había muchos libros, bueno, que quizás hoy ya los hay, esto fue hace 10 años o 13 años. Es más fácil, todos estamos más relacionados con los medios electrónicos y todas las cosas, de formarte. Y yo tengo que confesar que hay mucha gente que le tiene mucho amor a la lectura en general. Y yo creo que hasta cuando estuve allá no había encontrado ciertos libros que me habría gustado leer. Y estando allá, pues los encontré. Algunos eran del director del máster. Y había unos libros eh, que te hablaban de cómo personajes católicos se habían desempeñado en la función pública y cómo habían o no, si no se habían desenvuelto. Eso, o desde la laicidad y el laicismo, ¿no? O sea, el respeto a la profesión de distintas religiones y aquellos que el laicismo, digamos, este laicismo, van y atacan a quienes dicen lo que creen, ¿no? En términos de que cuentan lo que creen y sus creencias religiosas. Y uno puede casi que prever todos los ataques, es decir, no hay ataque nuevo. No hay ataque nuevo. Y así mismo es fácil saber la respuesta a esos ataques. Por ejemplo, como el ataque que ahorita mi hija le está haciendo a la otra con una escoba. Un segundito. Bueno, mientras tanto voy a leer un poco los mensajes que nos están escribiendo a través de nuestras redes. Nos cuenta Cristi Franco, un saludo a Cristi Franco, nos dice: Dios lo bendiga siempre y que no claudiquen sus convicciones, que son las de la mayoría de los ecuatorianos. Eso es un punto muy cierto. O sea, hay tanta, quiero enfocarme ahora en la coherencia. ¿Cuán incoherentes estamos nosotros en cuanto a representación política? Porque somos 17 millones de habitantes, de los cuales más del 80% es parte de una familia tradicional, parte de un conjunto de valores, principios que representa. Sin embargo, en esos cargos específicos, estratégicos, importantes, no se ve, no hay esa coherencia representativa a todo lo que uno aspira al dar su voto. Y hablo de esto porque estamos, y eso ya lo analizaremos un poco después, estamos próximos a unas elecciones y no se sabe por quién votar. Mientras tanto, sigo leyendo y seguimos con la pregunta. Yo estoy listo. Necesitamos de la presencia de más partícipes en el ámbito político. Pareciera que el mal hace más ruido. Pregunta: ¿cómo gestionar la fuerza provida de la mayoría de los ecuatorianos a favor de leyes justas? Se viene un código de protección de la niñez totalmente ideologizado, que invisibiliza el nacituro como sujeto de protección. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Cristina Valverde, un saludo para Cristi Valverde, dice: súper valiente Roberto. José Mesa, Norma Cristina, envía saludos a Roberto. Queremos aterrizar con una pregunta. Hay algo que siempre está dando vueltas, y es cuando escuchamos en la asamblea, y lo aplauden encima, un discurso que dice: bueno, soy una persona de valores y principios, pero voy a dejar de lado mis convicciones. Cuando realmente uno dice eso, dígame Roberto si me equivoco, está diciendo: si yo creo en mi convicción es ser honesta, pero voy a dejarla de lado y me doy bandera para ser deshonesta, estoy diciendo eso en verdad. Y aún así, cuando alguien menciona ese discurso, le aplauden porque esa persona no se deja llevar por ideología. Pero tengo que ser coherente en ser y parecer, practicar lo que predico, representar lo que yo creo. No cabe esa duda. Hasta que regrese Roberto, así es, el mal hace daño hasta en los conversatorios que tenemos. Pero les planteo esta pregunta a quienes nos están viendo y pueden responder. ¿Qué pasa cuando escuchamos ese discurso? Soy una persona de valores y principios, pero dejo mis convicciones de lado. Es una incoherencia total, porque estoy diciendo: si yo creo en la honestidad, creo en la transparencia, creo en la lealtad, pero digo que lo dejo de lado para no dejarme influenciar, estoy permitiendo que suceda de todo. Y es más,
estoy permitiendo yo, dándome permiso de caer en ese acto de corrupción, que es precisamente lo que estamos viendo, esa falta de representatividad en valores y principios por parte de los funcionarios públicos. Entonces, siempre se ha escuchado y eso ha quedado. Luis Fernando Castro. Dios te bendiga y somos muchos. Sé que los ecuatorianos mayormente somos pro vida. Yo sí creo que la falta de Dios desembocó en esto. La vida nunca se debate, la vida se respeta. Y parece mentira, la vida de los niños debería protegerse. Exacto. Justo lo que mencionábamos anteriormente, si no podemos como ciudadanos, como seres humanos, así básicos, fuera de, más allá de creencias, de principios, de religión, no religión, si no podemos defender un valor fundamental, ¿qué podemos esperar de un funcionario público que refleje el resto de valores? Entonces, ¿qué carta nos va planteando en la mesa para las siguientes elecciones? Mientras se conecta nuestro escudero, les queremos contar algo particular que nos pasó en las elecciones pasadas para alcaldes, ¿verdad? Estábamos nosotros como comunidad provida haciendo nuestra actividad sin ninguna incidencia política directa, porque lo que queríamos era concientizar a las personas de respetar la vida desde la concepción. Sin embargo, para estas elecciones que sucedieron, corríjame si me equivoco, en marzo para la elección de alcaldes, las personas, la ciudadanía de las comunidades empezaron a contactarnos y nos preguntaban por quién hay que votar. Entonces nos llamaba la atención esa pregunta diciendo, ¿por qué? ¿Cómo que por quién hay que votar? ¿Por qué nos preguntan a nosotros? Sí, queremos que nos digan cuál es el voto pro vida. Entonces, ahí regresó. Mientras termino la idea, nos llamó mucho la atención. ¿Y por qué lo menciono? Ahora le explico a Roberto por qué mencionamos esto. Nos preguntaban días antes, 48, 24 horas antes de las elecciones de marzo pasado para alcaldes, dinos el voto pro vida, ¿por quién debemos votar? Entonces, nos llamó mucho la atención porque fue algo que no en ningún momento queríamos incidir en el voto de nadie, pero sin embargo, las personas acudían a los Provida, a esta postura de valores y de creencias, para pedir esa pista, esa guía, ese camino para ser representados correctamente. Sin embargo, ya vimos qué pasó, qué sucedió. Entonces, yo creo que hay una necesidad que ahora existe esta comunidad llamada Provida, Profamilia, y hemos recibido fuertes ataques y muchos han podido sobrellevarlos y otros lamentablemente no. Pero esto lo que no te mata te hace más fuerte. Pero existe la necesidad de ese voto Provida que ahora se viene en las elecciones. ¿Cómo podemos, Roberto, empezar a concientizar de qué es lo que extra que se debería buscar? Siempre vamos a escuchar el discurso contra la pobreza, ofreciendo contra el desempleo, la falta de educación, la falta de acceso a los recursos. Sin embargo, ¿cuál es ese extra que la ciudadanía debería empezar a buscar en ese perfil de un candidato político? Yo creo que empezaría respondiendo eso un poco diciendo que el voto pro vida no necesariamente es el voto religioso. Hay gente que quiere desmerecer la actitud pro vida, digamos, falsamente desmerecer la actitud pro vida atándola a una religión. Y hay gente que dice que uno defiende la vida porque quiere imponer la religión al resto, ¿no? Y es bastante absurdo eso. Es absurdo como que si yo digo, así como digo no matar, puedo decir no robar. Y nadie va a decir, es que tú dices no robar porque es un tema religioso. Entonces, no, aquí en Ecuador no puedes. No, pues, hay que ser bastante superficial y flojo para sostener cosas así. Y hay gente de mucho nivel, digamos, al menos de jerarquía política, de puestos políticos, no de jerarquía, porque no se confunda con mérito,
de puestos políticos que dice cosas así, tan absurdas como esa, ¿no? Entonces, estas son causas, son grandes causas con las que muchas personas o pocas personas se sienten identificadas. Y antes que se corte, te decía algo, ¿no? Aquí somos muchísimos. Sí, somos muchísimos. Y eso es una bonita coincidencia. Quizás habrá algún lugar donde no se sean muchos, algunos países donde a pesar de no serlo, igual hay que defenderlo. Hoy aquí en Ecuador coincide que sí, este es un tema de la mayoría de ecuatorianos, que nadie quiere como ley matar criaturas, matar bebés, terminar deliberadamente vidas humanas, ¿no? Pero así dándole la vuelta a esta, a la pregunta, regresando un poquito de vuelta a la pregunta, yo creo que hay que identificar con claridad, y esto es una tarea de la gente, yo creo esto. Yo creo que arriba, en la pirámide alimenticia, o la cadena de la parte política, están arriba los ciudadanos, en el medio los medios de comunicación y abajo están los políticos. Y si los ciudadanos tienen claro lo que quieren y exigen que los políticos, en conjunto, los ciudadanos con los medios, exigen que los políticos se pronuncien con claridad sobre ciertos temas, esa es la mejor forma de empezar a identificar con quién puedes sentirte más o menos identificado en términos de una elección. Yo creo que parte por la exigencia ciudadana, yo creo que parte por eso. Y identificar estas causas, que de nuevo son causas pro vida, por la vida, que coinciden en ciertas cosas, así que el no matar coincide con el no robar, y no por eso vamos a despenalizar el robo en el Ecuador como cuestión razonable. Claro que hubieron algunos que querían hace poco, si eran 3 salarios básicos, que no vayan presos. Hace 8 años o 10 años, algunos que estaban en la asamblea fueron los que propusieron que no vayan presas, si eran 2 salarios básicos o un salario básico, tampoco, porque lo importante pues, es recuperar, no que nadie vaya preso, detenido, ¿no? Y esos son antivalores, ¿no? Pero si la ciudadanía se empieza a hacer estas preguntas y vemos cómo hoy la sociedad, pues, si las cosas no están tan claras como deben estarlo, cualquier cosa vale. Es decir, hay que saber que no es no, que sí es sí, que niño es niño, que niña es niña, que matar es igual a abortar. Si esas cosas así de claras no están dentro de los valores de alguien, pues simplemente puede esperar cualquier cosa de esa persona, cualquier cosa de esa persona. Entonces, yo creo que empieza por una exigencia de la sociedad a responder a quienes van a candidatizarse sobre temas muy claros y que tengan respuestas absolutamente claras y contundentes. Y luego, pues, en la vida política está hacer el bien, si tienes que hacer algo. Luego está evitar el mal. Luego está, si tienes que hacer algo, pues no te queda más que hacer el mal menor. Esos son cosas con las que uno tiene que vivir, como la elección de la última vicepresidenta. De cuentas, son 3 personas propuestas por el presidente de la República, una de las 3 iba a pasar. Yo creo que finalmente, no creo que fue el mal menor en este caso, pero no era la misma posición que se tuvo con Sonnenholz, en cambio. Y me parece que fue el primero de la terna, un tipo que probablemente iba a entrar, un tipo que había llegado, digamos, ajeno un poco a la vida pública del gobierno y todo lo que hemos vivido en los últimos 10 años. Y bueno, pues fue más fácil votar por él que votar por la terna anterior que mandaron de la señora Vicuña, la señora Salvador y la señora Alvarado. Ahí sí eran 3 cosas invotables prácticamente. Acá el presidente pues ahora mandó las 2 primeras invotables y la tercera una mezcla de, ok, vamos a ver si esto es lo mejor que se puede hacer y hay que evitar que llegue el mal mayor. Así que se justifica, ¿no? Entonces,
nosotros tenemos que actuar. Normalmente nosotros no debemos abstenernos, no podemos abstenernos. No siempre es irrelevante no poner el voto firme sobre ciertas cosas, pero yo he procurado sobre las cosas que son relevantes pararme sobre un tema, pararme sobre una posición. Hemos coincidido con otras personas, que creo que Esteban Torres estuvo aquí hace poco, si no me equivoco, con Esteban, con Héctor Yepes, con Lourdes Cuesta, con César Ron, y con muchas otras personas que eligen en la asamblea no estar, no tener este tema como uno de sus temas más relevantes, pero a la hora de la hora toman la decisión correcta. Entonces, también hay que atender a esos asambleístas, ¿no? Yo elijo lo que yo hago y respondo por lo que yo hago, pero también hay que tratar de entender. Yo creo que ahí viene un poco el tema de dónde entra la tolerancia, dónde entra la comprensión. Que hay muchas personas que también han vivido cosas que personalmente les llevan a tomar decisiones equivocadas y ratificarse en el tema, ¿no? Pero el valor fundamental, el valor es la defensa de la vida. Y ese valor se defiende en el debate del día a día, si se quiere, pero la última, la más superior defensa de eso se da cuando tienes que votar y luego tienes que darle la cara a 17 millones de personas o cualquier persona que te pregunte y decirle por qué elegiste votar así. Y tienes que haber dudado mucho antes de haberte formado para llegar donde estás. Porque si ahí empiezas a dudar, pues si las 137 personas dudan en todos los temas, seguramente podemos dudar en uno que otro. Pero si dudan en temas como esto, pues al país le va mal. Y yo creo que la fuerza con la que ustedes, desde afuera, no desde afuera, desde adentro, desde fuera de la asamblea, ¿no? Pero desde el mismo núcleo de la defensa de esa coincidencia, de esos valores. Unos ateos, otros con sus preferencias personales, otros sí religiosos, dentro de las mismas religiones, distintas. La coincidencia de la defensa de la vida, pues es una causa que al llevarla a ustedes, que al llevarla como ciudadanos, yo también como ciudadano, y haber llegado a la asamblea, nuestro soporte es su acción también. Es decir, no debemos de ser personas que nos duele una u otra cosa, no es la ausencia del dolor lo que te hace sobrellevar el ataque, es la convicción. De todas formas, encontrarte con personas que también están en lo correcto, en este sentido de la defensa de la vida, ayuda mucho, y por eso el agradecimiento a usted que pone la cara, a muchas otras personas, es enorme, y a todas las personas que por ahí al ver que uno sí sale y dice, no, abortar es matar, y hay gente que detrás de abortar está pensando de que niño no es niño y que niña no es niña y que no puede ser sí. Y el otro día veía la verdad es que esto es de locos, pero veía un video donde había un hombre que, bueno, puedes creer lo que quiera, ¿no? Pero decía que había tenido un periodo, ¿no? Entonces, son cosas muy raras. Y ahí viene el tema, ¿no? Yo creo que cualquier persona tiene derecho a vestirse como quiere, a hacer lo que quiere, a poner lo que quiere. Pero que te lo reconozca la ley es otra cosa. Es decir, si tú eres también veía un caso de que era una mujer que se sentía hombre y que al sentirse hombre había cometido un delito y después le habían ido a enviar a una cárcel de varones, entonces ya no quería ir porque probablemente la gente que estaba ahí pues le iba a hacer algún daño adicional, ¿no? Entonces, imagínese la gente que piensa gente que tiene 36 años o 52 años o 25 años
pero cree que tienes 3 o 7. Entonces pide cambiar la edad en su cédula y luego pues que no los traten como adultos cuando pues se encuentra con un menor, con alguien que sí tiene 7 años y realmente quiere abusar de esa persona, ¿no? Entonces, estos delirios y estas locuras, hay que combatirlas como tal. Hay que respetar o tolerar lo que cada cual quiera vivir en su vida, pero cuando tú empiezas a decir, a ver estas cosas, no hay que verlas solamente como una cosita aislada, como una cosa aislada. Hay que verlas como el plan que tienen muchos otros para llegar a donde quieren llegar, como sea. Así como nosotros cuando decimos, no, mira, la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la propiedad, el plan individual de cada persona, tiene detrás de eso respetar el patrimonio, tiene detrás de eso bajar los impuestos, tiene detrás de eso saber que niño es niño, que niña es niña. Entonces, claro, así como nosotros tratamos de transversalmente nuestros valores hacerlos respetar y hay un plan detrás de todo eso, quienes quieren asesinar a bebés, quienes quieren abusar también de menores, tienen un plan detrás de eso. Y están los dos extremos, ¿no? Nosotros queremos un tema, ellos quieren hacerle daño a la sociedad con estas cosas, seguramente, si no quieren hacerle daño, pues le van a hacer daño. Y está la gente en el medio viendo cuál de los dos es más violento. Y terminan los violentos ganando por violencia. Y ahí viene la gente, empieza a tener miedo y dice, no me puedo pronunciar por esto de aquí, no me puedo pronunciar por esto de acá, mejor me quedo en el punto común. Y yo creo que esos puntos comunes le hacen mucho daño a la sociedad. Habrán algunas cosas en las que hay que encontrar un consenso, otras cosas, otro tipo de cosas, ¿no? Y un consenso no es algo con lo que todos estamos de acuerdo, pero es algo con lo que todos podemos vivir. Es una herramienta, sí, es una herramienta que permite. Hay bastantes mensajes, hemos tenido bastantes mensajes en esta tarde para usted, asambleísta. De Antonia Heredia, quiero leer un par que nos han comunicado. Creo que no estaba cuando lo leímos. Dios te bendiga y somos muchos de los ecuatorianos, mayormente somos pro vida. Yo sí creo que la falta de Dios desembocó en esto. La vida nunca se debate, la vida se respeta. Parece mentira que la vida de los niños no se esté protegiendo correctamente. Hay alguien me dio un análisis interesante que lo quiero compartir ahora y usted me dirá qué tan coherente es, pero es una perspectiva bastante interesante con este asunto de la terna. Cuando mucha gente se enfocaba en el lado negativo o viendo lo negativo, ¿por qué esos nombres que sabemos que son antivida y antifamilia fueron considerados parte de la terna? Esta persona me dice, ¿sabes qué? Fue una oportunidad para que la sociedad se manifieste, haga presión a través de ustedes y se evidencie públicamente ese rechazo. Porque siempre la decisión es de unos pocos, o de los asambleístas, o de los ministros, o del presidente. Pero sin embargo, al poner esos nombres, que muchos de los que estamos en el lado correcto rechazamos, una oportunidad para que ustedes se manifiesten, me dijo. Fue una oportunidad valiosa para que ustedes hagan aún más escuchar su voz. Y a través de los asambleístas, que eran los únicos que podían votar, nosotros no, representar y replicar este manifiesto ciudadano de que estas personas no. Entonces fue una oportunidad de ratificar la necesidad, esa fuerte necesidad de la ciudadanía de decir no, de frente no a los antivida, a los antifamilia, estas personas que quieren. Y la conclusión que dio es, estábamos tan enfocados en evitar que X persona asuma un cargo mucho más peligroso, que no nos enfocamos que tuvimos un plus, que es una persona que fue electa como segunda mandataria, que realmente representa nuestros valores y principios, hasta ahora, ¿verdad? Y que tal vez en todo esto que ha pasado suena demasiado maravilloso para ser verdad. Entonces, a veces como estamos tan
mal acostumbrados a recibir malas noticias, a solo estar a la defensiva, evitando ataques, que cuando viene algo bueno, algo realmente bueno, nos cuesta asimilar y valorar o agradecer siquiera. Entonces creo que estamos ahorita tal vez con un rayito de luz que todavía no queremos creerlo o darle ese voto de confianza, pero yo sí creo que cuando uno está trabajando transparentemente, como ustedes, en esta militancia que hemos hecho, de frente, constante, imparable, porque no hemos parado ni siquiera en pandemia, no pensábamos activarnos con todo lo que hemos pasado por la ONU, que ustedes ya saben, luego el ataque del Ministerio de Educación. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros involucrarnos? Porque es a través de estas entidades políticas donde o hacemos respetar a la vida y la familia o nos destruyen la vida y la familia. Entonces, por eso es ese llamado que se quiere hacer ahora. Tenemos otro mensajito, mi admiración por su valentía en la defensa de la vida, Roberto. Yo quiero replicar una frase que siempre, hay dos frases que me gustan de nuestro escudero, porque siempre lanza una frase para eslogan de campaña. Una es que dice, nosotros seguiremos poniendo el pecho a las balas, hasta cuando se acaben las balas o hasta donde dé el pecho. Realmente refleja una convicción y un compromiso, y esto lo dijo en julio del año pasado en Quito, porque ese era el mensaje, era el llamado de acción de todos nosotros a seguir poniendo el pecho a las balas. Así nos tengamos la espalda llena de puñales, de dentro y fuera de personas que esperamos o no esperábamos. Pero yo creo que se trata de eso, mantener esa coherencia, de decir yo respeto, tengo convicciones, manifestarlas a través de mi actuar, de mi profesión, la profesión que yo vaya a ejercer, de mi representatividad pública, política, dentro de mi rol como padre de familia. Y yo creo que se necesita reflejar eso. Ahora, los escuderos son un puño muy pequeño, muy valioso, pero muy pequeño. ¿Cómo podemos en las futuras elecciones ayudarlos a que ese puño vaya creciendo y sea un volumen mucho más grande? Sí, a veces, en este ejemplo, que esta cosa que le comentaban, ¿no? Antes de eso, agradecer a las personas que nos envían buenos mensajes, porque siempre ayuda a recibirlos. Uno lo recibe con humildad, con mucha alegría. También es nuestro trabajo, nuestra obligación, tenemos que hacerlo, no tenemos opción. No por eso quiere decir que no se quiere hacer, sino que el valor de esto realmente lo tienen el valor de esto lo tienen los ciudadanos. Y, y, y es la fuerza de la gente, ¿no? Un día puede ser que no haya nadie que quiera abanderar esto en la asamblea y, y, y los ciudadanos van a tener que alzar la voz de una manera distinta, ¿no? Eh, Esperemos que ese día no llegue. Lamentablemente, igual los periodos en la asamblea son finitos, ya uno no puede hacer, digamos, no puede crecer en ese sentido y defender por más de 2 periodos de este tema, pero siempre lo vamos a hacer como de donde estemos, ¿no? Y, y luego es importante que se sepa qué es lo que no se quiere. Sí, es importante saber lo que uno quiere, es importante saber qué está bien, pero es absolutamente necesario también saber qué está mal. En el tema de la terna, siendo el ejemplo, yo la primera vez que le pedí la renuncia a la ministra de Gobierno fue en noviembre del 2018, poco después de la fuga de Alvarado. Luego vino el asesinato de Diana, por lo cual la enjuiciamos políticamente. Eh, ahora está enjuiciada por el tema de las bombas lacrimógenas caducadas. Y luego ese juicio político, pues, si es que sigue, probablemente no siga, pero si es que sigue, quizás si no sigue también, vendrá seguramente otro juicio que tiene que ver con lo último de ahora, con la responsabilidad política del reparto de los hospitales. Entonces, hay gente que ha tratado de hacer esto una lucha pro vida, pro muerte, pero inicialmente esto inició como también, que es legítimo que sea así, ¿no? Porque lo es, pues estas personas representan gente que quiere matar a bebés.
se mandan un tuit que dice será ley cuando salvamos la ley en la asamblea, y un grupo de gente violenta sale a vandalizar la ciudad de Quito, pues, y muchas partes de la ciudad de Guayaquil, y a quemar caras de asambleístas, ¿no? Eso es lo que representa, en el fondo, la ministra, que con su tuit avaló todo eso, y no hay consecuencias para nadie en ese sentido todavía. Y, y hay que saber qué es lo que no se quiere. Y el fracaso es integral. O sea, lo único que ha tenido algo de éxito es en quedarse en el cargo. Y, y uno tiene una responsabilidad muy interesante en la asamblea, porque a fin de cuentas uno solamente puede responsabilizar políticamente a alguien. Eso implica que la sanción moral de eso es la salida del cargo, la sanción política de eso es la salida del cargo, la sanción moral siempre está allá por la sociedad. Con la sanción política uno lo que quiere es equiparar la sanción que la asamblea hace a la sanción que la sociedad ya le ha dado a esa persona que está siendo encausada. Pero también tiene que tener mucho cuidado porque uno tiene una responsabilidad adicional de tener cierta inmunidad. Es decir, cuando tú no tienes una consecuencia por algo que haces, porque no hay consecuencias por nuestras opiniones mientras estamos en el cargo de asambleístas y todo lo que hacemos como asambleístas, opiniones y expresiones, civil o penal, mientras hacemos, debemos cuidar también a las otras personas. Pero de la misma manera como se enjuició al vicepresidente de la República anterior con la responsabilidad política, pues uno tiene que ser, si da cierta paz y cierta tranquilidad, que luego pues la justicia se ponga al día, la función judicial se ponga al día con la sanción moral de la sociedad y con la sanción política que la asamblea, con la que la asamblea dejó pendiente, por ejemplo, el ex vicepresidente, o en este caso a quien está a la ministra de gobierno, ¿no? O sea, cuando uno está en estos cargos, uno tiene que procurar llevar estas sanciones políticas, pero, No hay una abusar de esa línea, inmunidad, no abusar de esos hay una privilegios que línea, hay una línea que es muy difícil, cuidar, pero por algo está esa inmunidad, porque yo sí puedo decir, por hecho, un asambleísta sí puede decir lo que un ciudadano común quizás no podría, y por eso, así como uno tiene que en esos casos ir con firmeza y decir no, si hay un hospital repartido, si hay un responsable político, es el ministro de gobierno, o él fue el vicepresidente anterior, o es el ministro X. Asimismo, uno tiene que salir y decir, no, abortar es matar. Y nosotros tenemos que defender ciertos valores. Así que esto es un poco la respuesta a estas inquietudes, ¿no? Y agradeciendo mucho, no, agradeciendo tratar de hacerlo con sencillez y con humildad, diciendo que es nuestro trabajo, pero recibiéndolo con mucho cariño, porque es no dejamos de ser personas. Y de nuevo, todos esos ataques uno los sobrelleva con la convicción, más no porque no porque, digamos, uno es ser humano también, ¿no? Pero la convicción puede más. y esa convicción es la que lo ha llevado a usted a estar donde está, a tener ese reconocimiento, ese respeto, ese prestigio, y ese apoyo constante que de parte nuestra, lo que sí queremos, yo le puedo decir en este momento es que lo que nosotros sí queremos es tener todavía a Roberto Gómez para el 2021 en la posición en la que usted se lance vicepresidente, no sé, en algún partido, si usted quiere, ya tiene nuestro voto, nuestro apoyo. Y quiero leer 2 últimos mensajes antes de concluir porque se ha ido volando este tiempo. Mina de la Cruz, Roberto, felicitaciones. Ha demostrado sus convicciones para defender la vida y la familia y estoy segura que seguirá adelante. Tiene nuestro total apoyo y gracias a Martita, linda su participación, siempre lista para combatir que la familia no se destruya, siempre dispuesta a decir no al aborto, sí a la vida. Eres una verdadera escudera. Mina, muchísimas gracias. Este espacio es por y para ustedes, para nuestros escuderos que necesitan nuestro apoyo. Necesitan lo mínimo
que nosotros podemos hacer es apoyarlos ahora desde las redes, pero si se puede salir el otro año como lo hemos hecho, estaremos en las calles dándole nuestro apoyo como lo hicimos el año pasado. ¿Se acuerdan? En junio fue, ¿verdad? Las personas estuvieron, era lo correcto. Hay muchas personas que dicen, no, esto sí, esto no. No se trata de lo que uno quiere, es lo necesario y es lo correcto, ese reconocimiento, darles ese espacio para que manifiesten ese apoyo. Y ahora, para concluir, querido Roberto, un mensaje, ¿cómo podemos seguir apoyando en esta política provida? ¿Cómo podemos impulsarla para cerrar este programa? Mire, siempre cuando estábamos en campaña y hacía mucho sol y estábamos muy cansados y había que subir una loma muy alta, y hay algunos videos de eso en la red, decíamos, en la lucha de pueblo nadie se cansa, decíamos, y no hay que cansarse porque así como uno defiende, yo me acuerdo que cuando estuve bueno, más de una ocasión, ¿no? Nos quedó muy claro que la defensa de la libertad eh, es permanente, es decir, no termina, porque hay gente que la quiere conculcar todo el tiempo. Entonces, no hay victoria, hay que saber, no disfrutar, pero sí reconocer el momento donde uno tiene un hito que marca, en este caso, un triunfo. Pero simplemente el siguiente ataque está a la vuelta de la esquina. La siguiente intención está a la vuelta de la esquina de sexualizar a niños o de hacer que gente que tiene 36 años pueda registrarse como si tuviera 12 o cosas así. Y nosotros no podemos cansarnos tampoco. Y la vida de esta causa está en la gente, en la mayoría de la gente. Luego están quienes coincidimos, estamos quienes coincidimos con eso y tenemos la obligación de llevarlo en la vida pública. Y sí, como usted lo comentó hace un rato, ¿no? De poner el pecho a las balas mientras el pecho aguante o mientras duren las balas o hasta que el pecho aguante, ¿no? Y esto es permanente, esta lucha es permanente. Y la causa vive en ustedes, la causa vive en los ciudadanos, la causa vive en la gente que lo exige, en la gente que cree el bien. Eso siempre seremos los que estamos, siempre serán, pues si yo me pongo como parte simplemente de ciudadanos, siempre seremos lo que no siempre hay de visibilidad, pero en esa mayoría de gente que no todos tienen un nombre al que pueden decir ese sí defiende o ese no. En esa ciudadanía vive la causa y esa ciudadanía tiene que tener la convicción de que hacer lo correcto paga por el puro hecho de hacerlo. Pudimos haber perdido en la votación última. Pero no lo hicimos. Y seguiremos dando batalla, seguiremos apoyando. Y hay que pensar que ellos no se van a cansar y nosotros no podemos cansar tampoco. Eso sí. El ataque contra la vida y la familia siempre será el mismo dentro y fuera de Ecuador. Esta pandemia nos ha unido con otros países que también están pasando por lo mismo. Sin embargo, a veces no esperaban que pudiéramos conectarnos, mucho ahora en una situación como esta. Sin embargo, están ustedes. Muchísimas gracias, querido escudero. Roberto, un abrazo. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a todos los que nos apoyaron, compartieron, comentaron, lanzaron sus preguntas. Este espacio es para ustedes, por y para la familia. Escuderos de la vida, defensores de la familia, muchísimas gracias a nuestro escudero, gracias por su apoyo, gracias por permitirnos apoyarlo siempre, cuente con nosotros en todo lo que haga. Con ustedes nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Chao, chao.